Bendito es el nombre de Dios. Quiero agradecerle a todas las iglesias participantes en esta tarde, a todos los que han llegado en esta oportunidad, a poder compartir esta segunda charla que lleva por título Avivamiento en mi casa. Creo que es una gran responsabilidad la de hoy, no solo para mí, sino para los que están sentados en este lugar. De verdad se lo digo, hoy vamos a ser confrontados con la realidad del Evangelio, bendito es el nombre de Dios, pero creo que va a ser para bien. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta segunda charla. Le voy a pedir de inmediato si puede silenciar su celular, si lo puede poner en modo avión. Acabo de poner mi celular en modo avión y vamos a echar a andar el cronómetro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Dios. Bien, vamos a iniciar. No sé si se me fueron, se los llevó el Señor, los que me van a ayudar aquí con... Ya estoy allá. Busquen si trajo su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, libro del Nuevo Testamento. No hay ningún evangélico aquí. Es del Antiguo Testamento, parece, ¿o no? Por ahí sí. Se me olvidó que era del Antiguo. Ningún hermano me corrigió. Gloria a Dios. Ahí está en versión PDT, Palabra de Dios para todos, por si no le calza con su escritura, con su Biblia. Y la Biblia dice así: cuando yo no permita que llueva, o mande a las langostas para que devoren los campos, o envíe epidemia sobre mi pueblo, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Como le digo, no sé si le va a cuadrar muy bien con la Biblia Reina Valera 60. Es una versión un poquito distinta, pero es más entendible a nuestros tiempos simplemente. Quiero iniciar con este mensaje porque el título de esta charla es Avivamiento en mi casa. Entonces, lógicamente, antes de usted puede, solamente usando el nombre, identificar de inmediato que este avivamiento inicia en mí, y esto tiene que contagiar mi casa, esto tiene que contagiar mi iglesia, esto puede contagiar mi comuna, esto puede contagiar mi región, esto puede contagiar mi país, y esto puede contagiar el mundo entero. Bendito es el nombre del Señor. Pero siempre va a partir un avivamiento, un fuego parte en mí. Por eso yo les decía que todos los que estamos hoy día y los valientes que llegaron hoy día aquí van a irse con una confrontación y con una realidad que nos va a confrontar a todos nos va a confrontar. Bendito es el nombre del Señor. Esta palabra, si usted tiene su Biblia abierta, es donde un rey ofrece sacrificios, en un contexto donde un rey ofrece muchos sacrificios al Señor, pero dentro de esos sacrificios hay una respuesta de parte del Señor. Y en el versículo 13, al menos en la Biblia Reina Valera, en el versículo 12 del capítulo 7, dice: Jehová aparece por segunda vez a Salomón. Él ofreció un tremendo sacrificio. ¿Quién me puede ayudar
si usted lo leyó allí en la Escritura. ¿Qué es lo que sacrificó Salomón a Dios? ¿Cuántos? El número. Está allí. Búsquelo en su Biblia. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué es lo que sacrificó? ¿Hay algún hermano cristiano aquí en esta iglesia? ¿No? ¿Que estudie la Biblia? ¿Ya? Hoy tengo que preguntar cuántos trajeron Biblia. A ver. ¿Cuánto? 22.000 bueyes. ¿Y qué más? 120.000 ovejas. ¿Podemos imaginarnos esa cantidad? Tremendo. ¿Cómo un rey sacrifica algo tan grande? Cuando he meditado en esta palabra, yo me imagino la logística que tuvo que haber habido en ese tiempo, existido, para tanto sacrificio. Bendito es el nombre del Señor. Solamente quiero dejarlo ahí en stand-by. Yo estoy allá, a usted está acá, ya. Por eso no me cuadraba. Como se lo había llevado el Señor, el hermano José. Mire, en amarillo, si puede volver, hermano José, en amarillo, note esas palabras. Si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. 4 puntos importantes que no vamos a reflexionar en este momento, pero es pregunta de prueba. No, yo hoy día no voy a hacer la dinámica, así que no sé qué prueba traer acá. Pregunta, ¿qué es un avivamiento? Le pregunto a ustedes, ¿qué es un avivamiento? Si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Qué es un avivamiento? Antes de entrar en una definición, ¿qué es un avivamiento? Vamos. Oiga, están todos nerviosos aquí. Charles Finney dijo lo siguiente en su definición de avivamiento. Un avivamiento consiste en el retorno de la iglesia de su estado de alejamiento. Un avivamiento es nada más que el uso correcto de los medios apropiados y algo que el hombre puede hacer. Es nada más ni nada menos que una nueva obediencia al Señor. Lo dijo nada más y nada menos que Charles Finney, y después vamos a ver quién era este hombre. Martin Lloyd-Jones dice: el avivamiento es una nueva llenura, un nuevo derramamiento del Espíritu. El día de Pentecostés es un prototipo, escuchemos bien ahí. El día de Pentecostés es un prototipo, un modelo que se repite. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Quién me ayuda? Que no me acuerdo qué es lo que dice Pentecostés. Hechos 2. Se derramó el Espíritu Santo ya. ¿Qué más pasó? Hablaron nuevas lenguas. ¿Qué pasó? Entrega de dones. ¿Qué más pasó? Estaban unánimes. Después de recibir el Espíritu Santo, Pedro se levantó, predicó, 3.000 convertidos. ¿Qué más ocurrió? Milagros. ¿Qué más? Yo sé que ustedes lo saben. El conocimiento está ahí, en ustedes. Solamente tenemos que canalizarlo, juntarlo y vamos a ir dándonos cuenta de lo que sabemos. ¿Qué más sucedió? No anda ningún borrachito por aquí, ¿cierto? Porque la Biblia dice que como lenguas de fuego vinieron sobre 120 personas que estaban.
en un lugar. ¿Qué hora era del día? ¿La hora? ¿La hora? ¿La hora novena? ¿Hay una alabanza? Si no me equivoco, como las 12 del día. La hora sexta parece que dice la Escritura. Si alguien lo busca, lo buscó, para no equivocarnos. Hechos 2. La Biblia dice que a mediodía vinieron como lenguas de fuego, pero de consecuencia que Jesús, antes de subir al cielo, Jesús le dijo, quédense en Jerusalén, porque mi promesa, la del Espíritu Santo, tiene que venir sobre ustedes, sobre la iglesia. Todos, como alguien dijo por ahí, estaban en un solo pensamiento. Estaban unánimes. Y cuando vino de repente, dice, vino como un estruendo, un ruido. ¿Han escuchado los ruidos de los temblores? Yo me imagino un ruido así. No sé cuántos estuvieron en el terremoto del 2010, ya varios años, pero eso a mí me despertó el ruido primero y después el movimiento, pero el ruido fue tremendo, se escuchó muy fuerte el ruido. Entonces, esto fue un estruendo que llegó sobre esas 120 personas como lenguas de fuego, se derramó, empezaron a hablar en otros idiomas y la gente que los vio dice, parece que estos están borrachos. Yo me imagino hoy día, y cuando he meditado en esto, he pensado seriamente y le he dicho al Señor, Señor, ¿cuánto costaría que hoy nuestra iglesia se avivara o que fuera derramado el Espíritu Santo como en Pentecostés, como dice esta definición, que es un prototipo? Quiere decir que un prototipo se puede repetir en el tiempo, y de hecho la historia cuenta que sí ha pasado en el tiempo, ha ocurrido en el tiempo, no una vez, muchas veces. Pero sí me he preguntado, y dado la historia que he leído sobre los grandes avivamientos, lo mismo que sucede también el gran avivamiento que ocurrió en Chile, habría mucho cuestionamiento sobre las cosas que ocurrirían. Una de ellas es, ¿qué pasaría si una persona la viéramos dentro de una iglesia que pareciese que estuviese borracha? Porque la Biblia lo relata de esa forma. Nuestros prejuicios no es que a mí me enseñaron de esta forma la iglesia, a mí me enseñaron que el Espíritu Santo se tiene que mover de esta forma, a mí me enseñaron de esto. Y si viéramos a Jesús escupiendo en tierra, formando barro con sus manos y poniéndola en los ojos a un ciego, ¿cuántos de nosotros no? Es que eso no se hace, eso es muy asqueroso, sobre todo en el tiempo que vivimos. Jesús lo hizo en su tiempo y un ciego fue sano. Un profeta en el Antiguo Testamento se tiró encima de un niño muerto y este niño resucitó. No, es que a los ojos de la iglesia hoy día esto es, ¿cómo es posible que usted se vaya a tirar? Eso es muy mal visto, no. Entonces muchos de los prejuicios que hay hoy día en la iglesia es que a mí me lo han enseñado de esta forma. Por eso logro entender, y se lo he mencionado en otras ocasiones, Dios me dio una profecía hace muchos años atrás. Y Dios me dijo en una oportunidad, voy a levantar una generación, una nueva generación llena en el Espíritu Santo y poderosa en palabra. Dos cosas que siempre me lo ha recordado el Señor. Y lo he dicho, creo que este tiempo se está preparando para que esto suceda. ¿Y por qué veo que la iglesia más antigua que vivió su época, vivió su tiempo, tal vez no sería parte de este avivamiento? Porque hay muchos prejuicios, muchos. Cuando nosotros vemos y estamos acostumbrados que sobre todo en el sur, pero también en nuestra iglesia, un hermano sale danzando, tiene que salir danzando cuando hay música. ¿Hemos visto a un hermano danzando cuando no hay ningún coro? Son contadas pocas las veces. Ahora, mi pregunta va más allá. ¿Es necesario danzar para profetizar?
Si yo miro la realidad de otros países, no. Y es porque Dios, al Dios que nosotros hemos conocido, nosotros lo hemos querido limitar. Pero nosotros somos los que hemos querido limitar a Dios a la forma que Él se pudiese mover. Y es necesario recurrir a la Escritura para ver las grandes maravillas que Dios hacía. Ayer teníamos reunión de jóvenes, meditábamos en el pasaje en Mateo, donde Jesús camina sobre las aguas. Pregunta, ¿hemos visto alguna vez caminar a una persona sobre las aguas? Yo no lo he visto nunca. ¿Y si viéramos hoy día una persona caminar sobre las aguas? Estoy seguro que la iglesia de hoy estaría diciendo, no, este es un mago, no, este es un satánico, este es del diablo. Jesús lo hizo. Entonces, ¿cuánto cuestionamiento hay? Chiquillos, ¿por qué hago esta introducción? Porque ustedes son una nueva generación que muchos de ustedes nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo, nunca. Pero Dios quiere levantar una generación donde haga algo nuevo. Donde no estés encuadrado de que alguien te dijo de que esto iba a suceder de esta forma. No, si Dios no tiene límites. Bendito es el nombre de Dios. George Whitefield nació en el año 1714. Póngale atención por la historia, por el tiempo, por la época. En esa época no habían televisión, no había celulares, no habían radios, no habían teléfonos. Sin embargo, este hombre de Dios tuvo 34 años de ministerio, predicó alrededor de 18,000 sermones en su ministerio. Fue escuchado, se estima, por alrededor de 10 millones de personas, 10 millones de personas. Recorrió Inglaterra, Irlanda y Gales y realizó 14 viajes a Escocia y 7 a las colonias americanas. Predicaba de 5,000 a 20,000 personas en una reunión. De 5,000 a 20,000 personas en una reunión. Esto sucedió en el siglo XVIII. Bendito es el nombre de Dios. Donde no había celular, donde no habían redes sociales, donde no había automóvil. Bendito es el nombre de Dios. Nos estamos dando cuenta cómo es posible de que un hombre, y después puede buscar la historia, aquí yo le traigo una pincelada solamente, puede buscar la historia de cómo Dios usó a este varón. John Wesley, 1703 y 1791, contemporáneo con George Whitefield, el anterior. Cabalgó más de 400,000 kilómetros, ese era su medio de transporte. Predicó unos 40,000 sermones, se levantaba a las 4 de la mañana a orar. Predicaba a las 5 de la mañana. Escribió unos 330 libros aproximadamente. Fue el fundador de la iglesia metodista, de donde venimos nosotros. Ganó aproximadamente 120,000 personas para Cristo. No es que la haya ganado él, pero no quiero enfatizar el otro punto. Simplemente con esto quiero que nos demos cuenta. Él en conjunto, Wesley con Whitefield, en conjunto ellos se conocieron y fundaron un club llamado el Club Santo, donde era, pongan atención porque esto le puede servir para un grupo de ustedes, chiquillos. Eran 4 o 5 personas donde se reunían a orar, a hablar de la Biblia, a predicar a otros, pero su vida giraba en torno a Dios. Y desde aquí salieron grandes hombres de Dios, desde ese club. A veces pregunto y digo, ¿será bueno, Espíritu Santo, tener amigos de esa calidad? Donde formemos un grupito en la iglesia y digamos, chiquillos, mañana nos juntamos a las 5 de la mañana a orar en la iglesia.
mírenme loco, mírenme lo que sea, pero estoy hablando en serio. ¿Qué impide que hoy día podamos reunirnos a las 5 de la mañana en una iglesia a orar? ¿Cuál es el impedimento? Bendito es el nombre de Dios. Para que todos escuchen. ¿Le va a contestar usted? Mire, si cambiamos la palabra sacrificio por ofrenda, ya tenemos otro concepto. Para algunos, y escúcheme bien lo que voy a decir, para algunos ayunar un día es un sacrificio. Para otro lo podemos mirar como una ofrenda. Cuando tú miras algo como una ofrenda a Dios, te lo aseguro que Dios lo va a recibir. Ahora, bíblicamente, veamos si hay algún sacrificio, que alguien haya hecho sacrificio en la Biblia. Si quiere, tomamos el Nuevo Testamento para no irlo al Antiguo, porque en el Antiguo efectivamente vimos cuántos fueron los sacrificios que ofreció Salomón. Y la gloria de Dios descendió. Pero en el Nuevo Testamento, si yo, Claudio, te dijera hoy día, ¿estarías dispuesto a dejar tu auto, a vender tu casa, entregarlo en pos de la iglesia, olvidarte de todo eso y entregar tu vida a Cristo, totalmente para Cristo, toda? Deja tu trabajo y entrega tu vida totalmente para Cristo. No te estoy diciendo, por supuesto que eso para algunos va a ser un sacrificio tremendo y enorme. ¿Y dónde encontramos esto en la Escritura? Los apóstoles, Nuevo Testamento, después de que Jesús se haya ido, vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían. Porque esto confronta, iglesia. Por eso digo, este mensaje hoy día nos va a confrontar. El apóstol Pablo viajó de muchos lugares en lugares. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo cuando iba viajando? ¿Qué hacía él para ganarse la vida? Vendía tiendas, dice la Escritura. Cuando tenía un tiempo y le faltaba dinero, se instalaba y vendía tiendas. Y eso, estoy seguro que Pablo no decía, ya voy a guardar un poquitito para comprarme el último Ferrari del año. El apóstol Pablo dedicó una vida entera, su vida entera fue para algunos de sacrificio, pero para otros, y me imagino que para el apóstol Pablo, él lo miraba como una ofrenda a Dios. Después voy a relatar, Claudio, voy a relatar después por qué. Esas voces para mí, yo las dejo pasar. Créeme que a lo largo de mi vida he escuchado a muchos decirme, lo que estás haciendo no va a resultar. Pero me he tomado de una palabra de Dios. Le he creído a Dios. Y he podido decir cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? No estoy hablando de sentir. ¿Cuánto hemos sentido la presencia de Dios? Maravilloso. En los cultos preguntamos, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? No estoy hablando de sentir. Estoy hablando de lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Queremos ver
que en la iglesia hayan sanidades. Queremos ver que en la iglesia se levanten personas que estaban en sillas de ruedas y se levanten para la gloria de Dios. Queremos ver en la iglesia que los oprimidos por el diablo sean libertados. Y ayer lo veíamos en las reuniones de jóvenes de la iglesia central. Vimos la palabra fe. Vimos esta frase de cuando el apóstol Pedro estaba dentro de la barca. Y aquí está la barca y ahí está el mar. El contexto es que había tempestad, era de noche, había lluvia, había viento. Vieron a lo lejos un fantasma que parecía ser Jesús. Cuando le preguntaron quién era, Jesús dijo: yo soy, pero ellos dudaron. Por eso, por la duda, el apóstol Pedro dijo: hey, si realmente eres tú, de verdad, si eres tú que viene caminando sobre el agua, entonces manda que yo haga lo mismo que tú. Manda que yo baje. Yo lo interpreto de esa forma porque a veces Pedro era muy arrebatado para hablar, llegar y hablar. Entonces como que Pedro se las dio de choro decir: ¿cómo es posible que un hombre, seguramente Pedro mirando hacia atrás, hacia la historia del Antiguo Testamento, hay alguien que caminó, Elías, Eliseo, Samuel, caminaron sobre las aguas? No me acuerdo de nada. ¿Cómo es posible que Jesús diga que Él viene caminando en medio de la noche, en medio de una tormenta? ¿Cómo es posible? Y me imagino ese tono diciéndole Pedro a Jesús, a ese fantasma, porque no sabía si era Jesús. La Biblia dice que parecía un fantasma. Si realmente eres tú, Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas. Y la respuesta de Jesús lo desconcertó. Ven, solamente eso, ven. Y ahí hay una parte en la escritura que ayer lo analizábamos con los chiquillos y decía, desde que Jesús le dice ven, que esa palabra llega a los oídos de Pedro, hasta que Pedro se decide bajar. ¿Qué tiene que haber pasado por la cabeza de Pedro? La lógica me dice que si yo salgo de la barca y pongo un pie en el agua, me voy a hundir. Veo una tempestad, puedo morir, las olas, no creo que haya existido un mar quietecito así sin nada. Si yo hago esto me voy a morir. Si yo decido saltar me voy a morir. Entonces Pedro, cuando Jesús suelta una palabra que ni siquiera Pedro estaba diciendo, no sé si realmente es Jesús quien soltó la palabra, confío o no confío, le hago caso o no le hago caso, si yo doy un paso estoy seguro que mi vida está perdida. Cuestionamos a Pedro, ¿por qué Pedro camina sobre las aguas pero al poco andar se hunde? Pero no lo cuestionamos porque muchos de nosotros estamos dentro de la barca y nunca hemos querido saltar fuera de la barca, nunca lo hemos querido hacer por miedo y temor a morir, escuchen bien, a morir a ti mismo. Sin embargo, la Biblia dice, el que quiera seguirme, el que quiera hacerme mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es signo de muerte, tienes que morir a tu yo. Pedro, cuando decidió saltar y dio el salto y dijo voy, y miró, estoy parado sobre algo que debería estar hundiéndome, y empezó a caminar, y la emoción, no vio las olas, no vio el viento, no vio la lluvia y siguió caminando. Pero llega un punto en que sí, después la emoción se pasa y empezó a mirar. Estaba Jesús, ahora me doy cuenta que sí es Jesús, ya le hice caso, realmente si no hubiese sido Jesús me hubiera hundido, pero fue Jesús quien me dijo esa palabra. Empezó a mirar el viento, las olas, y me empiezo a hundir. Y en muchos estamos allí igual que Pedro, hundiéndonos. Maestro, por favor, ayúdame. Viene Jesús, le ayuda, pero no sin antes reprenderle. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Gran enemigo de hoy en día es la duda. Y la duda, como lo veíamos ayer, en el término griego, significa separar la mente en dos. Primero estabas creyéndole a Jesús, pero llega un momento en que ya le estás creyendo a Jesús y estás viendo otra cosa también, y eso es duda. Cuando tú empiezas a creerle a Jesús, pero también empiezas a abrigar otra decisión en tu vida, vas a dividir tu mente y tu corazón. Volvamos. Charles Finney, ¿se acuerdan de él? El que dio una definición de avivamiento.
conocido como el padre del avivamiento moderno. Predicó a varios millones de personas cara a cara. Tuvo asistencia de hasta 5.000 personas en una sola noche. Se estiman unas 500.000 conversiones directas. Tenía una vida de mucha oración. Se apartaba a lugares solitarios para orar. Vamos a la siguiente. Finney relata, escuchen esta parte porque esta parte impacta. Finney relata que la intensidad de su vida de oración era tal que a veces al entrar a un pueblo para iniciar una campaña, la gente de las fábricas locales comenzaba a llorar y a sentir de la nada. Y a sentir convicción de pecado antes de que él siquiera abriera la boca para predicar. Imagínense el poder, la unción depositada en un hombre. Él atribuía esto estrictamente a la acumulación de oración previa realizada en los secretos. Si ustedes quieren investigar, y esto es tarea para la casa, lo que él hacía, se iba, pasaba días enteros en medio de un monte, solo con el Señor, solo con Dios. Lo que estamos haciendo hoy en día es expandir nuestra mente, es abrir nuestra mente. Que te impacte este mensaje y la vida de grandes hombres en decir, ¿y si yo hiciera esto? ¿Y si yo lo hago? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo? ¿Estás dispuesto a morir a tu vida? Bendito es el nombre de Dios. Jonathan Edwards, 1703 y 1758, es considerado el más grande filósofo y teólogo de los Estados Unidos. Miren la época, siglo XVIII. Estudiaba y oraba 13 horas al día. 13 horas al día. No 30 minutos de los que oramos nosotros. 13 horas al día. Se levantaba a las 4 de la mañana comenzando su jornada de rodillas. Más de 1.200 sermones escritos a mano. Oraba en voz alta en medio de los bosques igual que Finney. Se iba y se metía a lugares apartados a orar, como lo enseña la Escritura que lo hacía Jesús. Jesús, antes de escoger a sus 12 discípulos, dice que él pasó la noche entera en oración. Se estima que a través de sus escritos ha ganado millones para Cristo. Los escritos de Jonathan Edwards hasta en estos días se venden. He leído libros de Jonathan Edwards, son muy edificantes. Este varón era uno de los que decía, cuando llegó un avivamiento a su iglesia, toda su teología, era un estudioso, toda su teología, su filosofía de que los hombres no podían caer al suelo derramado por el Espíritu Santo, se fue a las pailas. Porque él lo vio con sus propios ojos, no entendía lo que sucedía. Pero empezó a ver que cuando él predicaba con tanta unción, las personas empezaban a caer al suelo sin siquiera él tocarlas, nada. Caían al suelo, algunos endemoniados se revolcaban por la presencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. No cerremos a la iglesia que siempre hemos conocido. Se lo aseguro que no hemos visto nada de lo que Dios puede mostrarnos. Pero lamentablemente para esto, mi hermano Claudio, se necesita sacrificio, si lo queremos llamar de esa forma. Porque vamos a tener que dedicarle tiempo a Dios. Y mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, chiquillos. Tengo algo de experiencia predicando. Me he dedicado en mi vida a poder estudiar y escudriñar de la palabra de Dios. He estado en seminario,
Creo que desde cuando inicié a estudiar nunca he apartado, nunca he dejado un año sin estar estudiando formalmente. Y se lo he dicho en otras ocasiones, eso nunca, los títulos que nosotros podamos lograr, incluso en teología, en maestría, en doctorado, todos los títulos que podamos lograr en teología, nunca van a poder reemplazar la presencia de Dios dentro de un predicador. Nunca lo van a poder hacer, nunca. Por más que estudies intelectualmente, tenga un coeficiente intelectual muy alto, nunca va a poder reemplazar la presencia de Dios, que es la que hace los milagros. Yo hoy día estoy parado aquí, pero créanme que le he orado tanto al Señor, y hoy día en la mañana nuevamente le decía: Señor, si me paro hoy día sin tu presencia, sin la presencia del Espíritu Santo, esto es vano, no resulta nada. Vamos a venir a divertirnos, vamos a perder el tiempo, vamos a lo mejor estar dentro de una iglesia, pero si tú, Espíritu Santo, no estás en este lugar, todo es vano. Anhelo que la presencia de Dios esté en este lugar. Anhelo que la presencia de Dios se derrame en su vida, en su corazón, que le haga una nueva criatura. Anhelo que la presencia del Espíritu Santo transforme su manera de pensar y que desde aquí, desde hoy en adelante, su forma de pensar cambie y dedíquese entero a Dios. No quiero que esto sea para que usted salga corriendo a otra persona y demostrarle: mira lo que Dios está haciendo. Dios lo puede hacer, pero es para que usted vea usted mismo con sus propios ojos la gloria de Dios. Véalo a usted, que no se lo cuenten. Nosotros nos hemos acostumbrado, y no digo que esté mal, está bien, nos alegramos cuando alguien pasa adelante y cuenta un testimonio maravilloso de lo que Dios hizo con él, con ella. Pero mi intención, amada iglesia, es que ustedes vivan esa experiencia, es que ustedes empiecen a abrazar a Cristo realmente, al Cristo verdadero, al Cristo real, al Espíritu Santo verdadero, al Espíritu Santo que la Biblia me dice que es poder, que es potencia de lo alto, que es una persona. A ese Espíritu Santo. Nos hemos acostumbrado a limitarlo tanto, de verdad, a limitarlo tanto al Espíritu Santo. Poderoso es su nombre. ¿Qué dice la Escritura? Este versículo lo leímos al inicio. Cuando yo no permita que llueva o mande las langostas para que devoren los campos, ¿quién está al poder de todos los sembrados? ¿Quién está al poder de todas las industrias? Llevémoslo a este tiempo. ¿Quién está en el poder, en el mando de que no hayan tempestad en el mundo? Es el único Dios a quien nosotros adoramos. Él está al mando hoy en día y sigue estando al mando. Por más que los hombres y mujeres poderosos de hoy en día digan: no, esta es mi empresa que he levantado con tanto esfuerzo, Dios sigue estando al mando. Él sigue estando al mando. Entonces, si somos su hijo, cuando tu hijo te ha ido a pedir: papá, dame esto, tú vas y se lo compras, o haces un esfuerzo y se lo das. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe qué? No nos hemos dado cuenta de esa verdad. No le hemos querido pedir a Dios en nuestra condición de hijo cosas maravillosas que Dios podría hacer. O envíe epidemias sobre mi pueblo. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, nos identificamos como cristianos, nos identificamos como hijos de Dios, somos el pueblo entonces. Se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Y ahí está la clave. Se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Entonces yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, dice la versión Reina Valera. Y restauraré el bienestar del país. Y restauraré tu tierra. Chiquillo, este mensaje, amada iglesia, este mensaje es para aquellos, mire lo que el Espíritu Santo trae a mi mente. Este mensaje es para aquellos que por tiempo se llevan cuestionando dentro de la iglesia, haciendo una y otra vez las cosas y no avanzan en el camino espiritual. Este mensaje es para esas personas. Bendito es el nombre de Dios. Este mensaje es para que nos identificamos con una mujer que padecía de flujo de sangre.
¿Por qué? Porque en comparación a la fe que Pedro tuvo cuando iba caminando sobre las aguas y dudó y dividió su mente entre Jesús y las condiciones del clima de ese tiempo, la diferencia entre él y la mujer que toca el borde del manto de Jehová es que ella iba alimentando su fe a cada rato, iba diciendo: basta con que yo toque el borde, si puedo tocar algo más del maestro, maravilloso, pero basta con el borde. Hay mucha gente, no importa, voy a meterme igual. Ella era una mujer impura. Los impuros no podían estar allí. Habían ciudades especiales para que la gente impura estuviera allí. Esta es una mujer que su fe le arrebata un milagro a Jesús. Siempre me ha llamado la atención de cómo es posible que una mujer, cuando el maestro, cuando Jesús siente que sale poder de él, es como que si Jesús se hubiera sorprendido, como que en el radar de Jesús eso no estaba. Por eso él dice: ¿quién me tocó? Es como que si Jesús tenía como todo calculado. Se levantaba en la mañana, sabía lo que iba a pasar, sabía quién tenía que hablarle, sabía cuándo tenía que hablarle un saqueo, sabía que iba a venir un centurión, sabía a qué discípulo tenía que llevar para orar y resucitar a una persona. Pero cuando llega aquí, esta mujer que padecía flujo de sangre lo sorprende. Y esa es una fe que se enfrenta a todas las condiciones del mundo. No importa, ella iba abrigando, a cada paso abrigaba. Ella iba caminando sobre las aguas, pero no como Pedro, seguía, su foco estaba en Jesús. Su foco estaba en Jesús. No miró las condiciones, no miró lo que la gente le podía decir. Hey, tú inmunda, no puedes estar aquí. No importa, se hizo paso entre la gente y alcanzó a tocar el borde del manto del maestro. Esa es una fe que debe estar en nuestros corazones. Esa es una fe. A ver, ¿cómo se lo digo? ¿Cuántas veces, los que llevan más años en el Evangelio, cuántas veces en el Evangelio hemos recibido una palabra y hemos dicho: hoy día el pastor, hoy día el predicador me habló a mí, esta palabra era para mí, la recibo, llegué a mi casa y sigo viviendo por esa palabra, pero resulta que ya llega el otro día y ya me olvidé de la palabra? La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar 4 tipos de tierra, pero hay alguien que está preocupado de quitarte esa palabra de tu corazón, y es nuestro enemigo. Te lo aseguro que saliendo de aquí, de este lugar, cuando terminemos esta charla, va a haber alguien tratando de quitarte, de arrebatarte esa palabra de tu corazón, que es tu enemigo, que es mi enemigo. No le hagas caso, sigue caminando en fe, no seas como Pedro, sigue caminando sobre las aguas, tómate de la mano del maestro si es necesario, si te estás hundiendo. Bendito es el nombre de Dios, poderoso es el Señor Jesús. Que Dios nos dé esta fe. 4 pasos: humillarse, orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos. A nadie le gusta la humillación. Pero esto no es una humillación despectiva cuando te empiezan a molestar, a humillarte, porque a lo mejor eres de escasos recursos, no tienes estudio y te humilla la gente. No habla esto de aquí. Esto es una humillación que nace de tu corazón hacia Dios. Es que tú tienes que darte cuenta de cuán alejado estás de Dios para que Dios te empiece a escuchar. El primer paso es llegar mansito, muy mansito a la planta de Dios. Cuando nosotros vamos y le decimos: Señor, pero de nuevo esto, y a regañadientes, no sirve. Humillémonos, tranquilicemos, aquietemos nuestro espíritu. Se lo he dicho en muchas ocasiones a los jóvenes, creo que acá en estas charlas también lo he mencionado. Una práctica que acostumbro cuando voy a orar, sobre todo en las noches, es que para tranquilizar mi espíritu pongo una alabanza, pongo mi celular en modo desconexión total, una alabanza, ni siquiera oro al Señor todavía y me dedico a cerrar mis ojos y a adorar solamente a Dios. Solamente lo adoro. Antes de empezar a conversar con el Señor, lo adoro.
Y ahí en medio de la noche me gusta orar con luz apagada, todo oscurito, en silencio, cuando está todo en silencio afuera, en esa alabanza. Y a lo que yo voy con aquietar nuestro espíritu es: calla las voces de tu mente. ¿Se han dado cuenta que en muchas ocasiones cuando vamos a orar empieza un pensamiento, lo que hiciste en el día, otro pensamiento, y eso no te deja orar bien? Ya, calla esas voces. Eso es lo que digo. Tu espíritu tiene que estar quieto para poder orar y dirigirte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquieta tu espíritu. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que hubo un profeta que para él poder profetizar llamó a un tañedor. ¿Qué significa un tañedor? Un músico que le trajera alabanza. Y cuando ese músico empezó a tocar, yo me imagino al profeta cerrando los ojos, adorando a Dios, y viene la presencia del Espíritu Santo y cae y empieza a profetizar. Esta práctica, hazla, llévala a tu vida, tómala. Pon una alabanza de adoración que aquiete tu espíritu, que saque las voces del día, de lo que escuchaste. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones antes de ir a orar estaba viendo una serie, estaba viendo una película, estaba escuchando algo, estaba viendo algo en las redes sociales, y después de que apagaste tu celular te sigues acordando de estas escenas, te sigues acordando de las voces. Esto es porque estás llenando tu corazón con estas cosas. El que quiera involucrarse más con Cristo, vas a tener que ir dejando gradualmente el mundo para ganar a Dios. Pero lo digo en el buen sentido, chiquillos. No me malinterpreten. No está diciendo, y aquí no me quiero volver legalista, es que el hermano Esteban está diciendo que no podemos ver redes sociales, o una serie, una película. No estoy diciendo eso. Por eso digo, el que quiera más de Dios, el que quiera más de Dios, el que quiera involucrarse más de Dios, te lo aseguro que nadie te va a empujar, nadie te va a obligar. Y ahí es el término entre sacrificio y ofrenda. Nadie, cuando alguien te obliga, va a ser un sacrificio para ti. Pero cuando tú lo quieres hacer sin que ningún pastor, ningún maestro de la iglesia, nadie te mandó, sino que nace desde tu corazón, cuando nace desde allí, es una ofrenda a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más de Dios? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Bendito es el nombre de Dios. Precioso Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que en Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Iglesia, aviva el fuego del don que hay en ti. Es necesario avivarlo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres responsable de avivar el fuego. Eres tú, no es tu amigo, no es tu pastor, eres tú quien tiene que avivar el fuego. Iglesia, somos nosotros. ¿Qué vemos allí? Brasitas, ¿cierto? Y aquí van a salir al tiro los fanáticos del asado. Pero estamos viendo un sacrificio. Mire, allí yo veo brasitas que cuando estamos haciendo un asado, cuando estamos haciendo una fogata y se empiezan a apagar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo soplamos. Se juntan las brasitas, un cartoncito para los que no tienen un soplador manual, ¿cierto? Un cartoncito, una bandeja de huevo, y soplamos. ¿Quién lo aviva? Nosotros. Hermano José, por favor, no se me duerma. Avivar. ¿Por qué el apóstol Pablo le manda avivar? ¿Qué significa avivar en el griego? Anasopireo. Avivar el fuego. Este es el significado en el griego. Avivar el fuego, reavivar una llama o soplar las brasas. A eso es lo que el apóstol Pablo quería referirse a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego, aviva las brasas que hay en ti. En ti se depositó un fuego. ¿Cuándo? Cuando impuse las manos. Pero es necesario que desde ahí, cuando impuse las manos y en el tiempo, ese fuego siga ardiendo. Pero para mantenerlo vivo ese fuego,
¿qué debemos hacer? El significado: para recuperar el fuego, la persona no tenía que encender una fogata desde cero. ¿Qué tenía que hacer? Solo necesitaba remover la ceniza y añadir leña. ¿Cuántos hoy en día quieren añadir leña a su fuego? ¿A quién me refiero con esto? ¿Cuál será la leña de nuestros días para avivar el fuego? ¿Cuál será la leña de nuestros días para avivar el fuego? Se lo pregunto. ¿Cuál es la leña? Y estoy seguro que lo sabemos todos. ¿Cuál es la leña para avivar el fuego? La oración. ¿Qué más? La palabra. Dos pilares fundamentales que lo he recalcado en casi todas las charlas, creo yo. Lo que oxigena la vida del cristiano es la oración y la reflexión en la palabra. Son dos cosas que no pueden faltar, dos ingredientes que no pueden faltar. Y como tercer punto agregaríamos el ayuno. Ahora, ¿alguien nos podrá decir, está bien que ore 1 hora al día? Yo creo que con eso está bien. ¿Te has limitado la oración? ¿Te has limitado? ¿Alguien te ha limitado a decir, no, con 1 hora está bien? Media hora en la mañana, media hora en la noche está bien. ¿Pero quieres más de Dios? ¿Queremos más de Dios o no? Yo le pregunto honestamente. Pero ahora sí, mire, yo le voy a preguntar honestamente. Porque ese amén tiene que significar una acción. Si queremos más de Dios, porque un día yo lo hago, y pregunto esto porque un día Dios me confrontó con esta palabra. Porque yo he sido, y me reconozco frente a Dios, yo he sido una de las personas que yo le he dicho a Dios, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero ver más cosas todavía. Yo quiero ver tu gloria, Espíritu Santo. Yo le he dicho, no solamente en una ocasión, yo le he dicho en muchas ocasiones, yo quiero más de usted. Yo quiero ver su poder. Yo sé que lo que he visto hasta ahora no se compara con nada, con lo que yo puedo ver en tu presencia. Pero un día Dios me dijo, bien, Esteban, tú quieres más de mí. Pero ¿qué estás dispuesto a darme? ¿Qué estás dispuesto a entregarme? Y ahí es cuando somos confrontados. ¿Estás dispuesto hoy día? ¿Estás dispuesto hoy día a tomar una decisión firme y decirle a Dios, si yo oraba esto, y aquí, hasta aquí mi vida, seamos honestos, no sea honesto conmigo, sea honesto con Dios. Hasta aquí mi vida sigue igual, no veo crecimiento, no he visto la gloria de Dios, hasta aquí mi vida sigue igual. Es honestidad, por favor, porque a Dios le gusta la honestidad, le encanta la honestidad. Mire lo que viene a mi mente. El rey David, cuando él cometió pecado, bendito es el nombre del Señor. Cuando el rey David cometió pecado, fue confrontado por el profeta Natán. ¿Qué es lo que pidió a Dios después? Cuando él fue a orar y le pidió perdón, ¿qué es lo que le pidió a Dios después? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo? ¿Acaso le pidió, Señor, no me quites mi reinado, por favor? No me quites los manjares que hay en mi palacio. Lo que realmente para un rey era válido, como la talla del rey David, para David lo más importante en el mundo era su Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice textual en la Escritura. No quites, por favor, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin ese Espíritu yo me muero. Todo lo que está al lado de mi vida, todo muere para mí, todo muere. Por favor, devuélveme tu Santo Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy en día debemos pedir esto? Estamos pidiendo esto al Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿O estás pidiendo que no te quiten el puesto de líder en tu iglesia? ¿O estás pidiendo que, por favor, no, yo quiero seguir siendo jefe de coro, líder musical, líder de jóvenes, yo quiero seguir el adorque, quiero seguir siendo los ciclistas, el jefe, el tesorero, el secretario, por favor?
cuando deberíamos estar identificándonos con David y diciéndole, por favor, Santo Espíritu, no te apartes de mí, sin Él muero. Poderoso Espíritu Santo. Los puntos importantes de Timoteo dice, el don no se pierde, pero se debilita. Porque el apóstol Pablo le dijo, hay un don dentro de ti, Timoteo, pero necesito que avives el fuego del don. El don, Pablo entiende por discernimiento que el don no se había perdido en Timoteo, pero sí había un debilitamiento. Segundo punto, es responsabilidad de nosotros avivar el fuego. Es responsabilidad tuya, amado hermano, amigo, echarle más leña al fuego. Es responsabilidad de nosotros levantarnos más temprano en la mañana a buscar presencia de Dios. ¿Quieres más de Dios? Gloria a Dios, que ese amén sea con conciencia y con acción. ¿Realmente quieres más de Dios? Dios nos confronta. Si quieres más de Dios, ¿estás dispuesto a reavivar el fuego? Si quieres más de Dios, ¿estás dispuesto a buscar presencia y fuego de Dios? Porque este fuego, al principio lo decíamos, va a encender tu casa. El fuego de Dios va a empezar a transformar tu ambiente en tu casa, tu matrimonio, tu madre, tu padre, todo. El ambiente en tu casa puede ser transformado porque la presencia de Dios, cuando realmente se empieza a agrandar en la vida de nosotros, cuando se empieza a ser más grande, la presencia de Dios empieza a impactar. Fini, cuando llegaba a otros lugares, como dice la Escritura, era tanto este varón que estaba lleno de la presencia de Dios, que a kilómetros tal vez o a metros en la fábrica pasaba este hombre por fuera sin hablar ninguna palabra y ya se ponían a llorar. Porque era el Espíritu Santo respaldando un varón. Ahora te pregunto a ti, nueva generación joven, ¿qué impide que tú te levantes como estos varones? No veas los moldes de este mundo, no veas los moldes. Si un buen molde dentro de tu iglesia, gloria a Dios, pero sal y mira moldes más grandes todavía. ¿Cómo Dios te puede levantar en estos tiempos? Bendito es el hombre de Dios. Perdón, punto 3. Vuelvo atrás, mi hermano José. Echa fuera el temor y confía en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo dice, el segundo versículo 7, porque el Espíritu de Dios que nos ha dado no nos hace cobarde, sino que Él es para nosotros fuente de poder. Es todo lo contrario. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a dar valentía para predicar, para hablar de su palabra, para no callar. Días atrás, no sé si lo conté, no, aquí no, creo que ya me confundo. Un día estaba trotando en el parque, y viene la voz del Espíritu Santo, y vi una persona que estaba sentado allí, un caballero, sentado en una banquita, y mientras iba pasando, el Espíritu Santo viene fuerte y me dice, háblale a él y dile que yo lo amo. Así viene la voz del Espíritu Santo. Seguí corriendo y ya sabía que era el Espíritu Santo, así que más allá me di vuelta para atrás y me paro y ese caballero estaba leyendo un diario y le digo, hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué está haciendo aquí en medio del parque? Era en la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana. Y él me dijo, no, aquí estoy analizando, y me empezó a nombrar. Y entré por ese lado en la conversación. Y después le dije ya en un momento, ¿sabe por qué me paré aquí? Yo le dije, tal vez usted me va a encontrar que soy loco, lo que sea, pero Dios me manda a decirle a usted que Él lo ama mucho. Cuando yo solté esas palabras, y estoy hablando de un caballero de 60 o 70 años, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y él solamente me dice, gracias joven, lo tengo muy en cuenta, él me dijo. Y yo le dije, yo no sé cuál es su relación, no lo conozco, pero solamente Dios me mandó a decirle eso. Si es Dios hablándole algo y si le hace sentido esta palabra, yo cumplo con decirle, nada más.
Le agradezco que me haya escuchado y me fui. Esa fue la orden de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio y hablar de Cristo en nuestro entorno? ¿Estamos dispuestos a no callar? ¿Cuántas veces la voz del Espíritu Santo fue a decirte, háblale y dile a tal persona que yo lo amo, porque esa persona puede estar al borde de un suicidio? Poderoso Espíritu Santo. Está fuerte la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor. ¿Cómo avivamos la llama? Volver a la oración, volver a la reflexión de la Biblia. Voy a relatar parte de lo que el Espíritu Santo me decía hoy en la mañana. Créanme que nunca me gusta ventilar mi vida personal con Dios. Yo no soy de las personas que anda diciendo cuánto ora, cuánto ayuna, cuánto lee la Biblia. No me gusta. Creo que los jóvenes son testigos. Yo una vez lo dije en la reunión de jóvenes porque cuando el Espíritu Santo me lleva a decirlo, yo le digo, Espíritu Santo, usted sabe que a mí no me gusta, pero si usted me lo ordena, yo lo hago. Y hoy en la mañana cuando hablaba con el Espíritu Santo, Él me decía, Esteban, cuenta lo que yo estoy haciendo contigo. El Espíritu Santo el año pasado, febrero 27, 28, a finales de febrero del año 2025, estaba en todo mi apogeo de entreno para maratones, para correr corrida de 10K, de 21 kilómetros, de 42. Estaba entrenando prácticamente casi los 7 días de la semana, salía a entrenar en la mañana. No había dejado de orar a Dios, pero sí mi oración era, o ese fuego era como el de Timoteo. Tenía que reavivarlo. Pero todas las mañanas antes de salir a trotar oraba al Señor, en la noche oraba, pero sí una oración tal vez de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Y desde la nada, un día en la noche, a medianoche, 2, 3 de la mañana, me empieza a dar un dolor acá en mi interior. No pasaba, tuve como una hora y media despierto, caí al hospital, apéndice, operación de urgencia. Esa misma mañana fui operado de apendicitis. Eso significaba estar por lo menos un mes fuera sin entrenamiento. Y cuando yo caigo en esta época de mi vida, Dios me empieza a confrontar. Febrero del año pasado, finales de febrero, inicios de marzo del año pasado. Y algo vino a mi corazón, hoy día lo veo tan claro, que es Dios tratando conmigo, que me confrontó diciendo, Esteban, te has olvidado de reavivar el fuego, así tal cual. Te has olvidado de avivar el fuego que hay en ti. Te estás dedicando y estás descuidando la presencia mía y la estás cambiando por otras cosas. Y el Espíritu de Dios fue claro, trató conmigo. Y en ese tiempo, como yo no empecé a entrenar, empecé a buscar más presencia de Dios. Empecé a retomar nuevamente, a buscarle mucho más en oración. No estaba ayunando. Y mi ayuno era muy alejado porque en mi defensa yo le decía a Dios, me cuesta ayunar porque si dejo de comer un día de la mañana, mi alimentación era muy regular, dado que estaba entrenando, mi alimentación tenía que ser buena, entonces si dejo de comer bien un día por ayunar, tal vez le puede suceder algo a mi cuerpo, y estaba descuidando la gloria de Dios. Volvieron los ayunos, volvieron las oraciones. Y en ese periodo de búsqueda me di cuenta de que me había alejado harto del Señor, de que estaban en mi corazón, yo estaba abrigando más cosas del mundo de las que Dios no quería que estuvieran. Mire, yo lo digo sinceramente, para muchos esto le puede parecer una locura, pero para mi relación con Dios, y quiero que se entienda bien, cada uno tiene una relación íntima con el Señor. Cada uno de ustedes, chiquillos, tiene un propósito con Dios.
Cada uno tiene propósitos distintos. Algunos serán evangelistas, otros predicadores, salmistas, profetas. Dios le habrá dado dones. A cada uno tiene un propósito en la vida. Se los aseguro que cada uno tiene un propósito. Pero mi propósito que Dios tenía conmigo, Dios me demandaba mucho más búsqueda íntima con Él. Y empecé a buscarle y Dios abrió mis ojos para... Y en esta búsqueda viene un pasaje que siempre me marcó tanto, y en la búsqueda de Eliseo con su criado, cuando Eliseo estaba allí rodeado de un ejército y Eliseo estaba confiado, porque a pesar de que él estaba solo, él veía ángeles alrededor de los cerros que su criado, Giezi, no los veía. Y Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea tu ejército. Y me encontré como ese criado diciéndole: Señor, abre mis ojos por favor para ver la realidad de mi vida. Y me di cuenta de lo que estaba en la iglesia, yendo como rutinariamente, seguía en los estudios bíblicos, pero era rutinario. Y me di cuenta de lo que yo estaba viviendo en realidad. Yo quería y yo anhelaba presencia de Dios. Este tiempo me significó acercarme mucho más a Dios. Le empecé a buscar por las mañanas, me empecé a meter en serio con Dios. Y por eso le digo, no es que esté diciendo una frase cliché, diciendo que Dios me confrontó con este mensaje. No, porque Dios de verdad que lo hizo conmigo. Y me confrontó y le empecé a decir: ya, Señor, de verdad, ahora sí te voy a buscar. Y empecé a meterme en serio en oración, en búsqueda con el Señor. Volvieron los ayunos. Cuando ya quería empezar a trotar, empecé a trotar y estaba a dos medidas. Por un lado tratando de buscar a Dios, de encender esa llama, pero por el otro lado tratando de volver a trotar. Pero resulta que después de 2 semanas de nuevo me volvió un dolor, tuve que parar y ya estaba entendiendo lo que Dios me estaba hablando y que Dios me quería para este otro lado. Sí, y esto lo digo con mucha responsabilidad. Si en las noches tal vez me quedaba viendo una serie, ahora empecé a cambiar el modo de vivir en mi vida, porque empezaba a cambiar mis noches por oración. Decía: Señor, yo sé que si puedo quitar 1 hora de tiempo de estar viendo una serie y la voy a ofrendar para ti en oración, la oración me va a traer mucha más felicidad a mi vida. Y empecé en serio a buscar a Dios, en serio a buscar a Dios. Escuché testimonios en YouTube que los aconsejo a ustedes, chiquillos. Busquen predicadores, escuchen testimonios y de la nada empecé a escuchar a ciertos predicadores, empecé a escuchar sus testimonios y me llegaban testimonios y empecé a conocer algo que nunca había oído, testimonios de personas, de pastores que Dios hoy día lo usa muy grandemente, no en Chile sino afuera, alrededor del mundo, y empecé a escuchar testimonios de cómo ellos llegaban a esto. La clave siempre estaba en la oración y la lectura de la Biblia. Decidí entonces el año pasado volver a retomar mi lectura diaria de la Escritura. Se los digo como ejemplo, empecé a leer la Biblia completa, me puse esa meta a volver a leer la Biblia completa todos los días en oración. Volvieron los ayunos, a volver a constantemente en los ayunos, y por eso lo digo, estoy destapando un área de mi vida que yo no la digo y no acostumbro a decirla. Pero Dios, a través de esto, empezaron a volver sueños. Dios empezó a mostrar visiones. Dios me empezó a despertar a las 4 de la mañana, a orar, a buscar presencia de Dios. Y ya mi oración tal vez no era 1 hora, sino que pasaba más tiempo orando al Señor. Pero a raíz de eso, por eso Claudio dije que lo iba a entender al término de esto. Sí, al principio para mí fue sacrificio, pero hoy lo veo como una ofrenda por el resultado de la presencia de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo contara, tengo notas y voy a solamente hacer eso, de todas las veces que Dios me ha hablado a través de un sueño y lo he anotado. Y muchas de esas cosas todavía no se cumplen. Y no las ando ventilando, porque yo confío en el Señor y yo sé que Dios las va a hacer. Pero sí, hoy día quisiera contarles 2 cosas de lo que Dios me ha revelado en este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. A finales de este año, del año 2025, a lo largo de este tiempo Dios me ha ido mostrando muchos sueños. Uno de esos sueños lo conté, si no me equivoco, en la segunda charla en la Iglesia Central el año pasado.
con mucha claridad la noche anterior a la charla, cuando le pedí, Señor, muéstrame cómo va a estar la charla de ese día, y Dios me mostró y lo conté en un sueño. Fue muy claro cómo Dios me mostró un gigante atado de pies a cabeza, encadenado, y era un demonio. Que hasta el día de hoy recuerdo ese sueño, un demonio que actúa sobre los jóvenes, principalmente a través de los celulares y redes sociales. Pero Dios me lo mostró en victoria porque Él estaba todo atado. Pero a lo largo de este tiempo he tenido muchas luchas en sueños, muchas luchas con leones. Me han acorralado leones en sueños, han querido matarme, el diablo se ha levantado. He visto rostros de personas, rostros de mujer, unas mujeres que ni siquiera conozco, pero entiendo yo que son emisarios de Satanás, que han querido hacerme guerra de una u otra forma, de múltiples formas han querido levantarse. De verdad se lo digo, no para la gloria de mía, sino que se lo digo para la gloria suya, Dios. Bendito es el nombre del Señor. El día 26 de diciembre tuve un sueño, 26 de diciembre, con el coro, que lo quiero contar. Tuve un sueño donde me veía en un campo, iba de corista, uniforme blanco, y veía muchos coristas que iban caminando conmigo, iban todos caminando por un camino de tierra, al lado había un cerco de madera con alambre de púa, había pasto, era campo, y íbamos llegando a un lugar donde yo veía muchos coristas llegando. Íbamos a tener un culto, y este culto era distrital porque era de muchas iglesias, una iglesia que no conocía. Cuando estábamos por iniciar el culto, el servicio, este sueño se lo conté a la directiva. Cuando estábamos por iniciar el culto, era un galpón grande, pero yo me paraba en la puerta de la iglesia hacia adelante y miraba, y veía dentro de la iglesia muy pocos coristas, muy pocos coristas. Y yo decía, pero ¿por qué veo tan pocos coristas dentro de la iglesia con su uniforme si cuando yo venía caminando era una multitud, eran grandes? Salía hacia afuera, aquí estaba una iglesia, imagínense que al frente había otra iglesia donde yo veía a los hermanos ciclistas, y dentro de la iglesia habían puros ciclistas con su uniforme. Y yo lo veía, todos ellos ya iniciando un servicio muy animados. Y estaban todos bien. Cruzaba el camino de tierra y al otro lado veía a las hermanas Dorcas también allí en su culto, iniciando el culto también, todas las hermanas Dorcas allí iniciando un servicio. Y decía, ¿dónde están los coristas? ¿Dónde están los coristas? Y empezaba a caminar por el camino de tierra, llegaba a un bosque, no lo encontraba, después cruzaba ese bosque y llegaba a una cancha de fútbol grande. Y ahí encontraba a muchos coristas en una cancha de fútbol, jugando fútbol a la pelota con su uniforme. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Me paraba en medio de esa cancha, y empezaba a gritarle, pero ¿cómo es posible si iniciamos un servicio y ustedes están acá jugando a la pelota con su uniforme? Tienen que ir de nuevo a la iglesia. Y terminaba mi sueño. Se lo conté a la directiva distrital, porque yo entiendo por qué Dios mandó este sueño a mi vida. Chiquillos, iglesias, lleven esto a sus iglesias. Hay necesidad en sus coros de que vuelvan a la presencia de Dios. Hay necesidad de que reaviven el fuego del don que está en ustedes. Hay necesidad de que Dios vuelva a mandar como lengua de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda experiencia. Me propuse, no encuentro la fecha. Me propuse orar al Señor y amanecer de rodillas por 7 días y no acostarme en mi cama, y amanecer 7 días en oración ante Dios. Toda una semana. Literal. En mi sofá iniciaba en la noche de rodillas orando. Yo decía, y esto se lo escuché a un pastor, no de acá de Chile. Yo le dije, Señor, lo voy a proponer en mi corazón. Voy a amanecer de rodillas. Yo sé que no voy a ser capaz de orar toda la noche porque el otro día tengo que ir a trabajar. Pero si me duermo, no importa. Cuando despierta a mitad de noche, sigo orando. Y en uno de esos días, cuando yo amanecía de rodillas orando al Señor, hasta el día de hoy lo recuerdo, viene Jesús, así literalmente,
Jesús se aparece en un sueño. Jesús parado al frente mío y yo de rodillas y lo tenía abrazado desde su cintura. Muy fuerte lo abrazaba Jesús. Jesús ponía sus manos sobre mi cabeza porque yo estaba de rodillas allí. Él se reía. Me dijo una frase que la guardo en mi corazón y no se lo he dicho a nadie, lo que Él me dijo. A nadie se lo he dicho, ni siquiera a mi esposa que está aquí presente. A nadie. Porque yo voy a ver lo que Él me dijo. Y Él me dijo, después de soltar esa palabra, me dijo, ahora tengo que irme. Y se empezó a elevar. Y yo le decía, no, Señor, no quiero que te vayas. Porque era una presencia tan fuerte, tan maravillosa, su presencia. Nunca lo había vivido en mi vida. Y mientras Él se elevaba del suelo, y yo abrazaba sus pies y no lo soltaba. Ese es un sueño que marcó mi vida para siempre. Para siempre. Desde ese día, chiquillos, se lo aseguro que cuando yo viví esa presencia tan hermosa con Él, nada se compara a su presencia. Por eso, con tanto anhelo, es que predico la palabra de Dios para que ustedes conozcan a este mismo Jesús. Esto va a llevar sacrificio. Me he negado en muchas ocasiones, no solamente ayunando un día, sino que varios días ayunándole al Señor. Y esto ustedes no lo saben. Nadie lo sabe, solamente Dios. Dios sabe los sacrificios y que sí valen la pena porque lo he comprobado. He comprobado el poder de Dios. He visto una parte pequeñita y por eso le sigo pidiendo a Dios. Le sigo pidiendo a Dios, Señor, yo quiero más de ti. Y yo sé que lo que he visto hasta ahora no basta. Yo quiero más de ti. Yo quiero que esta generación se levante y abrace a ese Jesús con tan ansias, con tan anhelo, que todo, cuando miren las cosas del mundo, la vean como nada. No importa si aquí adelante hago el ridículo, con tal de que usted conozca más a Cristo. De que usted empiece a negarse. Estos 3 días anteriores, el día de ayer anoche, el día de antenoche y el día de antenoche, amanecí de rodillas ante la presencia de Dios, buscándole a Él, anhelándole a Él. Nadie lo sabe, Dios sí lo sabe y sabe que lo que digo es verdad. Pero es porque quiero que la presencia de Dios sea derramada en ustedes, chiquillos. Es porque anhelo que conozcan a este Dios. Mire, chiquillos, si supieran el fuego, la presencia de Dios que en este mismo momento está aquí en mi vida, cómo siento su presencia en mi vida. Yo quiero que ustedes vivan esto. Yo quiero que ustedes vivan este fuego. Pero hay que pagar un precio. Hay que buscarle. Hay que empezar a dejar cosas del mundo atrás. Hay que pagar un precio. Créanme que con que alguien ore por ti y sea lleno de la presencia de Dios no basta. Tú tienes que echar tu leña al fuego para avivarlo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que negarte, tú. Por eso, chiquillos, les decía adelante, ¿realmente están dispuestos? ¿Realmente están dispuestos? No solamente con un amén, sino en la acción, que esta charla realmente les cambie algo en su vida, les haga sentido y empiecen a juntarse. Gloria a Dios, porque veo algunas iglesias que Dios la está levantando en los jóvenes.
Veo algunas iglesias que Dios lo está usando. Y que Dios la use más. Mi oración es por ustedes para que Dios la empiece a levantar más. Pero dejemos de jugar al cristiano. Dejemos de jugar a ser cristianos. Toma en serio a Jesucristo. Tómalo en serio. El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo va a conversar contigo porque lo ha hecho conmigo. He amanecido ahí en oraciones donde el Espíritu Santo habla cara a cara conmigo diciendo: Esteban, haz esto. Y yo le hago preguntas y Él me responde. Quiero que ustedes vivan esto. Quiero que ustedes palpen la gloria del Señor. Pero ustedes que lo vivan, no que ustedes lo vean en otro, vívanlo ustedes, vívanlo, para que crean, para que empiecen a palpar la gloria de Dios. Dios los puede usar a ustedes. Vuelvo al de atrás. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. ¿Quieres perder tu vida? ¿Estás dispuesto a perder tu vida que llevas? ¿A dejar los videojuegos de lado? ¿A dejar las series de lado? ¿A dejar el TikTok que te pierde tiempo? Dios te puede usar de maneras que no te puedes imaginar, pero hay que pagar un precio. Y ese es el precio de la oración, de la reflexión bíblica, que no todos están dispuestos a sacrificar. Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto aconteció en Hechos 2. Esto ha acontecido a lo largo de la historia del mundo, y esto puede acontecer en tu vida. Levántate, iglesia. Oye el llamado de Dios, que Dios te está llamando. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya, te alabo, Dios. Gloria a Jesús. La pregunta es: ¿cuántos quieren reavivar el fuego? Y se lo digo en serio. ¿Cuántos están realmente dispuestos a tomar en serio? Bendito es el nombre de Dios. ¿Eres capaz de tomar en serio a Dios para empezar tú mismo, no otro, tú mismo a ver la gloria de Dios? A sacrificar tu vida a Cristo. A morir al yo. Yo hoy día no veo límites. Porque le creo al Dios que abrió el Mar Rojo, le creo al Dios que cerró boca de leones, le creo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando estaba en el medio de un horno de fuego, Él paró el fuego para que no quemaran. Mandó a sus ángeles. Le creo a Jesús, al Jesús que caminó sobre las aguas. Le creo a Jesús que resucitó a Lázaro. Le creo a Dios. Pero realmente, ¿le crees a Jesús? ¿Le crees a Dios con todo tu corazón? ¿Ya estás dispuesto a decirle: Jesús, aquí está mi vida, te ofrendo mi juventud, te ofrendo mi vida para que desde aquí en adelante la empieces a usar de maneras que nunca lo has hecho con mi vida, de manera que empiecen a aparecer las visiones? Aquí hay algunos hermanos de la iglesia central, jóvenes me refiero. Los voy a usar, no los tengo como palo blanco. Mi hermano Cristian, ¿han aparecido los sueños de parte del Señor? Mi hermana Denise, ¿han aparecido los sueños de parte del Señor? Maite tiene 14 años. Y el otro día le usó Dios para hablarle a una persona que ni conocía. Porque cuando tú decides negarte, Dios va a empezar a tomar el control
No se lo digo, no se le estoy mintiendo, chiquillo, pero hay que pagar un precio. ¿Estás dispuesto de verdad? ¿Estás dispuesto, amada iglesia, a vivir un evangelio? Y por eso el título de esta charla es Avivamiento en mi casa, porque Dios puede levantar. Mire lo que el Espíritu Santo me decía hoy en día en la mañana sobre esto, ya para finalizar. Con que haya uno, Esteban, con que haya uno que se levante, solamente uno, que Dios lo empiece a levantar, va a bastar. Habrá valido la pena esta charla. Habrá valido la pena esta conversación. Habrá valido la pena para que uno se empiece a encender con el fuego, para que uno tome esta posta y empiece a decir: yo me voy a dedicar a orar al Señor, a buscarle a Dios con fuego, con anhelo. Bendito es el nombre de Dios. Mire, no me importa quedar como un loco hoy día, no me importa. Pero quiero que alguien se encienda, que de verdad se encienda, que empiecen a aparecer los sueños, que empiecen a aparecer las visiones, que empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo, que Dios te empiece a hablar y te empiece a decir: anda y ve, dile tal cosa a esta persona. ¿Sabe que Dios un día estaba orando en mi trabajo y Dios me mostró en visión una imagen de cierto lugar? No la entendía, y viene el Espíritu Santo y me dice: anda y busca ese lugar. No lo voy a contar lo que sucedió después allá, pero quiero decirle, iglesia, que Dios te va a dar visiones, te va a llevar a lugares, y Dios necesita que tú des un paso fuera de la barca, que tomes el riesgo, Bendito es el nombre de Dios. Ahora quiero preguntar: ¿cuántos están dispuestos a reavivar el fuego en serio?